Muy buenas a todos los seguidores de Froatletismo. Tenemos las Brooks Glycerin 16 para analizar. Es una versión a la que se le han realizado muchísimos cambios. También el usuario tipo, después de probarla, creemos que varía un poquitín. Y vamos a ver cuáles son los cambios, qué novedades presenta, cuáles son los puntos fuertes y qué cosas creemos que se pueden mejorar de cara a próximas versiones. Lo más marketizado, lo más comentado, quizás sea el cambio del compuesto de mediasuela. Tenemos un DNA Love o DNA Love, que es como denominan al nuevo compuesto en Brooks. Básicamente es un super DNA al que le han insuflado más cantidad de aire y con eso lo que consiguen es hacer el material más blando y también más ligero. La zapatilla pesa 300 gramos, que para ser una zapatilla tope de gama de amortiguación que puede albergar hasta corredores de 90, incluso forzándola un poquito 95 kilos y corremos un poquito bien. Es una zapatilla bastante ligera, de hecho en el pie se nota bastante ágil y dinámicamente la verdad es que es excelente. Brooks, según los datos del laboratorio de Brooks, es 2 grados más blanda que la versión anterior. Lo que pasa que tras probarla hay que tomárselo un poquito cogido con pinzas, digamos, porque al insuflarle más aire al DNA Love para que sea más blandito y más ligero, han tenido que compensar añadiéndole más cantidad de goma para que la zapatilla gane en respuesta y en progresividad de amortiguación. Es una zapatilla que en los pies, como decía, no se nota más blanda, tampoco se nota más dura. Simplemente se nota más progresiva a la hora de dar la amortiguación. El pie no se hunde tan rápidamente, se hunde más progresivamente y recupera, o sea, tenemos un despegue mucho más rápido porque la capacidad de respuesta al tener más goma en la mediasuela es mayor. El punto más fuerte de estas Glycerin 16 es sin duda la transición y la dinámica de pisada que tiene. Podemos aterrizar de talón, podemos aterrizar de medio pie, incluso podemos aterrizar de antepié. Es una zapatilla que, gracias a cómo diseña Brooks las mediasuelas y las suelas, se adapta a ese tipo de pisadas. Va perfecta en todas ellas, especialmente de talón y de medio pie. Es una zapatilla brillante y la transición que tiene es inigualable. Es probablemente la mejor zapatilla de 2018 en ese sentido. Vemos que tiene un contacto continuado, los 360 grados de la mediasuela, y la progresividad y la flexibilidad son excelentes, así que tenemos una zapatilla que dinámicamente se comporta mejor que ninguna otra y, como digo, es bastante agradable en el pie, es blandita, creo que son 53 grados de dureza. Se nota blanda, pero no se nota chiclosa ni con un exceso de recorrido. Es una zapatilla bastante compensada en todos los aspectos. Una de las cosas que más me ha gustado es la homogeneidad de amortiguación que tiene. Digamos que en la parte trasera generalmente tenemos más recorrido de amortiguación, por lo tanto más amortiguación, más cantidad de amortiguación que en la parte delantera. Pero yo siempre hablo del ratio amortiguación recorrido que debería tener. Lógicamente en el talón debe tener más recorrido porque es la zona de impacto generalmente, que en el antepié, que es una zona más de salida y no necesita tanta amortiguación. De hecho, es casi perjudicial tener mucho recorrido en la parte delantera. El ratio de amortiguación en la parte trasera con respecto a la parte delantera es bastante equilibrado. No vemos nada fuera de lugar. Cómo se comporta la amortiguación desde el talón hasta el antepié es muy homogéneo, muy lineal, muy agradable, y eso hace que la zapatilla también sea muy silenciosa. Es algo que valoro mucho en las zapatillas, que sean silenciosas, porque denotan muchísima calidad y muchísimo tiempo de desarrollo y de estudio. Otro de los puntos que ha cambiado muy profundamente es el upper. Tenemos un upper totalmente diferente. Vemos que la malla se divide en dos capas y bastante diferentes una de la otra. En la parte exterior tenemos un Engineered Mesh muy abierto, vemos que tiene muchos agujeros, es muy flexible, muy agradable. El confort en estas zapatillas es excelente. Lo que hace al upper diferente a todo lo que hemos visto es la capa interna de la malla.
Brooks lo denomina Jaguar Work Knit, y básicamente lo que hace este Work Knit es que la capa interna vemos que tiene una especie de líneas. En la lengüeta se va a apreciar mejor. Si quitase los cordones lo veríais muy claramente, pero aquí lo vais a ver. Es una especie de líneas, la estructura es lineal, longitudinal, y el Work Knit lo que hace es unir las líneas en zigzag. Esto al correr el pie se ensancha, se estrecha al despegar, se ensancha al aterrizar, etcétera, etcétera. Lo que hacen esta especie de branquias es permitir el ajuste constante de la malla al pie, y también permitir una especie de respiración de la zapatilla. Es una especie de... favorece la transpiración, digamos. Al abrirse y al cerrarse dinámicamente, lo que hace es echar y admitir aire de cara a una ventilación del pie. No es una zapatilla muy calurosa, tampoco es que sea excesivamente ventilada, pero con este tipo de estructura que os estaba explicando, lo que ganamos es muchísimo confort. Tiene un poquito de grosor la malla interna y hace que todo el interior sea... La verdad es que es como correr o rodearte el pie de almohadas, porque si teníamos ya un collar bastante mullido en las Glycerin, ahora lo que han hecho es extender todo ese concepto alrededor del pie. Tiene una ventilación aceptable, la verdad es que no peca en eso, pero como digo, le han dado un punto de favoritismo al confort antes que a la ventilación pura y dura. Con este sistema Work Knit lo que han hecho es intentar compensar todo ese trabajo de confort, intentando mejorar un poquito la ventilación y sobre todo la transpiración del pie. Vemos que en la parte media tiene un panel, está impreso en 3D, ya lo habíamos visto en versiones anteriores, el 3D Fit Knit, y funciona bien. No es algo que te dé una presencia brutal ni te dé un soporte enorme, pero hace su trabajo perfectamente bien. Uno de los cambios que se le han realizado a esta versión con respecto a la anterior, y por eso decimos que tiene un usuario tipo un poquito diferente, es que el upper está más cerca del pie. Sujeta muy bien el pie en todos los puntos. Es algo que ya probé en la Ghost 10, la nombramos zapatilla del año, y es que tiene un ajuste muy compensado y se parece mucho al que tienen estas Glycerin, siendo estas Glycerin más lujosas. En la versión anterior teníamos un movimiento lateral, el típico flaneo que llamamos, que no tenemos en esta versión. Esta versión sujeta el pie mucho mejor. Es cierto que quizá no es tan buena para pies excesivamente anchos, pero tiene una anchura digamos que estándar y ajusta mucho mejor el pie. Esto dinámicamente se nota mucho, la podemos meter ritmos más altos, la pueden utilizar corredores de menos peso, así que son unos cambios que en Brooks han intentado darle a la Glycerin para, digamos, que sea una zapatilla que en cuanto a rendimiento es mucho más compensada que la versión anterior. Puntos un poquito más flojos. La verdad es que no hemos encontrado nada que se le pueda decir está claramente por detrás de la calidad del resto de la zapatilla. Quizá la durabilidad. En Brooks le han intentado dar una suela bastante parecida a lo que habíamos visto en versiones anteriores. Es quizá lo único que no han variado demasiado. Pero no es una zapatilla a la que le vayamos a sacar 1000 kilómetros. Esta creo que tiene 150 kilómetros. Es de las zapatillas de entreno que he podido probar más a fondo. Y no tiene mucho desgaste. Pero sí que quizá lo podéis apreciar en la parte central, que es donde ya está empezando a desaparecer el relieve, el dibujo de la zona central. Y es que el material que vemos en la parte delantera es bastante blandito. Bastante blandito, y encima tiene, gracias a la flexibilidad y a todos estos taquitos pequeños, lo que hace
es que tenga un agarre bastante marcado. Tiene un buen agarre, especialmente en asfalto, agarra muy bien. Pero al tener más contacto con el suelo, más material en contacto con el suelo para dar ese agarre, se expone a un mayor desgaste. Y como el material tampoco es excesivamente duro, precisamente para añadir amortiguación, confort y agarre, pues no nos va a durar demasiado. Yo la calculo 750 kilómetros con mis 75 kilos de peso, así que pues bueno, está ahí un poquito en la media, pero quizá no es una de sus rivales a las que le podemos sacar 50-100 kilómetros más por lo general. Pero bueno, como os digo, ya lo compensa la dinámica, el confort, la amortiguación. Compensa bastante ese punto. Es una zapatilla que creo que le va a ir bien al 95% de los neutros, porque la verdad que el comportamiento es excelente. Quizá los que vengáis de Glycerins anteriores me la probaría con respecto a la anchura en la parte delantera. Tiene una anchura normal, estándar, pero se nota mucho el cambio con la versión anterior. Sujeta mucho mejor el pie y de manera más cercana. Así que es un cambio que vemos con la versión 14 y 15, que tenía un poquito de libertad en la parte delantera. Tenéis mucho más información en la prueba escrita, y la verdad es que es una zapatilla recomendable desde 65 kilos incluso hasta 85-90 kilos. Es una zapatilla ideal para entrenar si queréis una de las mejores zapatillas del mercado. Por encima de 90 kilos se la recomendaría a gente con buena técnica, el tipo de gente que sea alta o que aterrice de poquito de talón, pero que por constitución o por lo que sea pesa más de 90 kilos, pero su forma de correr es bastante buena, eficiente, así que en ese caso podréis utilizarla con más de 90 kilos sin problema. Pero lo que digo, es una zapatilla ideal entre 75 y 85 kilos, pero entre 65 y 90 va perfecta y le va a poner las cosas muy difíciles a otras rivales del segmento. Como digo, tenéis más información en la prueba escrita y hasta un próximo vídeo.